Faustino de Sinash presenta a Rolando Herrera, bibliotecólogo y docente universitario, quien nos hablará acerca de los derechos de autor y la importancia del ISBN y el depósito legal de los libros en la Biblioteca Nacional. Muy buenas noches, Revista Cultural se complace en presentar al bibliotecólogo Rolando Herrera. Rolando, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación para que nos hables de la relación del libro, biblioteca, ISBN y la biblioteca de escritores. Buenas noches, Rolando. Muy buenas noches, Faustino. Buenas noches también a las personas que nos están siguiendo. Primero que nada, agradecer la oportunidad, muy honrado, a nombre de los profesionales en bibliotecología de este país. Y no, pues encantado de estar acá y de poder tratar de estos temas que son muy importantes, no solamente para la relación biblioteca-escritor, sino también para la relación de la biblioteca con los lectores, como un medio para dar a conocer sobre todo lo que en nuestro país se produce, que es bastante y de muy buena calidad. Entonces, pues, encantado de estar acá. Reitero mi agradecimiento y pues adelante. Muchas gracias, Rolando. La otra vez conversábamos y me decías que hubo una persona, un editor o una editora que le decía a sus escritores que no hacía falta llevar el libro cuando se registraba en la biblioteca. Hay casos también de gente que ha escrito y ha publicado libros que ni los han registrado con ISBN ni con ficha catalográfica, obviamente, porque eso es paralelo. Y bueno, la idea aquí es que nos contés qué es lo más sano y por qué es importante registrar el libro con la Biblioteca Nacional. Ok, perfecto. Aquí vamos a ver, aquí se unen varios factores. Lo primero, tenemos una ley de derechos de autor conexos y una ley de Biblioteca Nacional. Es decir, tenemos dos leyes. Incluso pues hay algunas leyes que son un poco viejas, incluso del siglo XIX y otras de principios del siglo XX. Pero donde se establece, por ejemplo, que todo lo que se escriba en Costa Rica, todo lo que escriba un costarricense o lo que se escriba sobre Costa Rica debe ser depositado en Biblioteca Nacional. ¿Por qué se hace esto? Bueno, se hace con la finalidad de conformar lo que se llama la bibliografía nacional. ¿Qué es la bibliografía nacional? Bueno, es toda la publicación en un año del país. Y esto hay que aclarar que Biblioteca Nacional no entra a determinar si un libro gustó, si no gustó, digamos, si lo podemos considerar bueno o malo. Los bibliotecólogos no entramos a hacer esa valoración, sino que lo que nos interesa es crear el patrimonio literario bibliográfico costarricense. Por esa razón se solicita que se haga el depósito legal. Ahora bien, también las leyes de derechos de autor indican que se deben depositar en la Biblioteca de Archivo Nacional y en la Biblioteca de las Universidades Públicas también ejemplares de lo que se ha registrado. ¿Esto por qué? Pues con fines de resguardar también este tipo de publicaciones, este tipo de creaciones. Es decir, si un país no sabe qué ha escrito, si no tiene conocimiento de lo que sus escritores están produciendo, de lo que se está escribiendo sobre el país o de lo que es escrito en el país, ya sea por nacionales o extranjeros, entonces se está perdiendo el conocimiento de nuestra cultura. Entonces, por esa razón, es muy importante que se cumplan estas leyes, ¿verdad? Costa Rica es un país pues pequeño, entonces tenemos leyes nacionales. Otros países de mayor tamaño y tal vez con una
entre comillas, mayor tradición literaria, porque, reitero, tenemos una tradición literaria muy buena, muy rica, tienen pues leyes estatales. Tal es el caso de México, que tiene una estructura federal, es decir, está dividida en estados, donde cada estado tiene su propia legislación. Pero, por ejemplo, en San Luis Potosí hay una ley federal, una ley estatal, que de igual manera habla de conformar la bibliografía potosina y funciona de una manera similar. Todo lo que se publique se tiene que depositar en el archivo potosino y en la biblioteca del Centro de Documentación Histórica de San Luis Potosí. ¿Para qué? Para conformar esta bibliografía. Y cuando hablamos de publicaciones, no necesariamente me refiero solo a libros, sino que me refiero a toda la literatura. Esto incluye revistas, periódicos impresos, folletos, boletines, partituras, todo este tipo de materiales, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con literatura o que se imprima o que se publique en el país. Obvio que la principal función, o digamos la mayoría de la producción es en lo que se interesa es en la parte literaria, pero la literatura no solamente se manifiesta a través de un libro y la cultura no solamente a través de un libro. Por eso entonces es muy importante que se haga este tipo de depósito. Muy bien. Rolando, hablamos de un depósito de libro o un depósito de dinero. O no, es depósito, se llama depósito legal y lo que se deposita son ejemplares de los libros. Ok. Esa función, ¿quién la ejecuta? Un bibliotecólogo también, el que te hace la ficha catalográfica. Ok, para realizar el depósito de un libro, el libro debe contar con ciertos requisitos. Entre esos requisitos, pues, es contar con el ISBN. ¿Qué es el ISBN? Bueno, el ISBN es el número serie internacional de un libro. Aquí, digamos, tengo yo esta antología. Ahí tenés uno. Okay. Sí, aquí tengo, no sé si la puedes ver, sí, tengo a Jorge de Bravo, ¿verdad? Ajá. Y si lo revisamos en la contraportada, el libro tiene aquí, ¿verdad? No sé si se aprecia bien. Ahí se aprecia muy bien. Aquí tiene lo que se llama una ficha catalográfica. Perfecto. Y adentro tiene un ISBN. Okay. Este ISBN es el número de cédula de este libro. Es decir, que este ISBN identifica no solamente al país, identifica a la editorial, identifica al autor, identifica al libro. Para que el libro tenga ISBN en Costa Rica, y esto aclaro porque esto es en Costa Rica, tiene que tener lo que se llama una ficha catalográfica que la elabora un bibliotecólogo profesional. En otros países, como por ejemplo Chile, aquí tengo un libro de Chile, ¿verdad? Aquí tengo este librito chileno, se llama la historia oculta del régimen militar. Si revisamos, vamos a ver, aquí está, aquí abajo está. Aquí abajo podemos apreciar que está el ISBN. Claro. Pero este libro no tiene ficha catalográfica. Okay. Las fichas catalográficas no necesariamente son un requisito en todos los países. En Costa Rica sí lo es para poder registrar el ISBN. ¿Por qué? Porque la ficha catalográfica también registra bibliotecológicamente, ¿verdad? Documentalmente, registra al autor, registra descriptores, es decir, palabras claves, registra el año de publicación, la edición, otras características como el tamaño del libro, cuántas páginas tiene, si está con ilustraciones o si no lo está. Es decir, me brinda un poco más de información que por sí solo el ISBN no lo hace. Okay. Ahora bien, cuando yo tengo la ficha catalográfica elaborada por un bibliotecólogo, yo voy junto con el libro a la agencia ISBN. Y entonces la agencia ISBN me da el número. Ahora se hace de manera digital, ya casi que no es necesario hacerlo presencialmente. Y con ese número asignado,
Entonces, ahora sí, yo procedo a la impresión de los libros. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿a quién se le asigna el ISBN? Normalmente el ISBN se le asigna a una editorial. Por ejemplo, Editorial Besania se inscribe como editora en la agencia ISBN de Costa Rica, que está en las oficinas del SINAVI, en Biblioteca Nacional, frente al Parque Nacional, y se le va a dar un número de editor. Y entonces Editorial Besania, pues hace el trámite de los libros, de los autores con los que trabaja, y se van asignando los ISBN. ¿Qué sucede con los autores independientes? Bueno, un autor independiente también puede registrarse como autor-editor. Entonces, si Rolando Herrera, por mencionar un ejemplo, se inscribe como autor independiente, también me van a dar un ISBN de editor. ¿Por qué? Porque yo edito mi libro. Recordemos que el proceso de edición incluye, bueno, que yo de repente yo lo corrijo, yo hago la diagramación, ¿verdad? Yo ejecuto todo el proceso de producción del libro. Bueno, sí, soy un editor como tal, ¿verdad? Y entonces también puedo tener mi ISBN de autor y nada más cumplo con el trámite de registrarlo. Ok. Rolando, hay quienes llevan y recomiendan una copia del libro antes de imprimirse, registrarlo, valga la redundancia, en el registro de la propiedad, que está en Zapote. ¿Eso es obligatorio? ¿Es importante o qué función tiene? Es deseable y muy deseable. Vamos a ver, nosotros podemos identificar derechos de autor. Al fin de cuentas, ¿qué son los derechos de autor? Son los derechos que tiene una persona por la autoría de una producción intelectual. Llámese libro, llámese un invento, llámese una frase, llámese un dibujo, una fotografía. Existen dos tipos de derechos de autor fundamentalmente. Los derechos de autor morales y los derechos de autor patrimoniales. Los derechos de autor morales son irrenunciables. ¿Qué significa? Que si Rolando Herrera escribió un libro, Rolando Herrera es el autor de ese libro para bien o para mal. Que si yo le cedo mis derechos patrimoniales para la explotación comercial a una editorial, llámese Besania, llámese Editorial de la Universidad de Costa Rica, llámese URUC o llámese Editorial Costa Rica, esos son los derechos de comercialización, de explotación comercial. Pero los derechos morales siguen siendo míos y serán míos hasta que, digamos, en el caso de Costa Rica se cumpla una cantidad de años, que si mal no lo recuerdo son 70 años después de mi muerte, en que ahora sí, si yo no heredé mis derechos a algún familiar, entonces pasa a ser de dominio público. Pero tendrían que pasar una cantidad importante de años. Entonces, ¿por qué es importante que los autores, las autoras, registren su propiedad intelectual? ¿Por qué? Porque es la manera de hacer patentes sus derechos morales. De lo contrario, cualquier persona, y esto lamentablemente sucede mucho con aquellos libros que no se registran primero bajo ISBN y que no se hace el depósito legal y que además los autores no han hecho el registro de sus derechos morales en el registro de la propiedad intelectual, pues yo perfectamente puedo tomar el libro, sacar una parte del libro o sacarlo entero y voy a lo registro. Y digo, es mío. Y más bien, no solamente lucro con él, sino que incluso podría ejercer algún tipo de acción contra el verdadero autor y decirle, vean, usted está publicando algo mío. Es decir, es la manera de proteger mis derechos morales. Ahora, el mecanismo de licenciamiento que yo quiero usar, eso es una decisión muy mía. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de licenciamiento. Existe el copyright, existe el copyleft, existe, si yo lo quiero declarar, porque es mi derecho declararlo dominio público, o bien
usar un tipo de licenciamiento que se llaman Creative Commons, ¿verdad? Que es un tipo de licenciamiento de cultura libre, de acceso abierto, que en ningún momento elimina la autoría. Esto es muy importante. Si yo declaro un libro Creative Commons, muchas personas dicen, es que te lo van a plagiar, te lo van a robar. No. Creative Commons es un tipo de derechos que yo como autor moral le imprimo a mi obra, donde digo, usted siempre tiene que reconocer la autoría, pero implícitamente le estoy permitiendo úselo para trabajos académicos, úselo si quiere para trabajos derivados y explotación comercial. Es decir, ya estoy dando una serie de permisos en la obra con los cuales quien haga uso de esa obra ya sabe a qué puede acceder con ella y qué puede hacer con ella, sin necesidad de que me tenga que buscar, de que me tenga que comunicar. Pero eso no quita que yo pierda mi derecho a registrar mi propiedad intelectual. Entonces hay que entender que una cosa es el registro de mi propiedad intelectual, que es el reconocimiento de mi trabajo intelectual, y otra cosa es con qué esquema de derechos yo lo escribo. ¿Verdad? Son dos cosas muy, muy diferentes. Ya ha pasado, Rolando, que en las cortes, por ejemplo, en Estados Unidos, en España y otros países, las demandas por no solamente de derecho de autor, sino de plagio. Es muy interesante este tema. Bueno, ya no lo aclaraste, qué dicha. Algo importante volviendo a los bibliotecólogos. ¿Qué funciones tienen los bibliotecólogos? No solamente registrar una obra, hacer una ficha catalográfica, entregar libros o archivar libros. ¿Qué otra función? ¿Cuál es la función propia del bibliotecólogo? Ok. Hay que entender que el bibliotecólogo, la bibliotecóloga, somos profesionales de la información y que por lo tanto, si bien es cierto, estamos muy ligados a la biblioteca como tal, ¿verdad? La biblioteca no es un edificio almacén de libros. Sino que la biblioteca es una entidad de gestión de la información. En ese sentido, pues el bibliotecólogo puede estar preparado para trabajar en bibliotecas educativas, como es el énfasis que brinda la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, o bien en el énfasis de Ciencias de la Información. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que es una variedad muy amplia, es un abanico muy amplio de trabajos con información, que no necesariamente la información está en un libro. Hoy en día la información puede estar en una base de datos, puede estar dispuesta a través de una serie de documentos dispersos en el mundo digital. Entonces el bibliotecólogo es un profesional capaz de buscar, de hallar esta información. También es un profesional capaz de trabajar, por ejemplo, en pos y para la preservación documental. Entonces, digamos, en el caso nuestro, en licenciatura se brinda formación en restauración y reparación de libros. Bueno, de material documental, no solamente el libro, porque un documento puede ser desde una hoja suelta hasta una serie de tomos. Entonces, vemos que tenemos esa posibilidad. Tenemos colegas que, por ejemplo, trabajan con instituciones donde uno podría pensar que tienen que estar haciendo acá, como es Procomer, como es la Cámara de Exportadores, Cadexco. ¿Por qué? Porque gestionan información, ¿verdad? Entonces el bibliotecólogo va desde su trabajo, podríamos llamarlo tradicional de la biblioteca, que no es solamente acomodar libros, porque los libros no se acomodan ni por tamaño, ni por colores, ni en orden alfabético. Se acomodan con base en una serie de reglas especiales, de crear las bases de datos para que ustedes, las personas usuarias, puedan hallar esa información en línea. Muy bien. Pero también deberíamos y debemos estar pensando en la promoción de la cultura literaria y de las manifestaciones culturales
en cualquier forma posible donde la información sea un eje temático importante. Hay algunas actividades que hemos empezado a realizar con la formación de nuestros estudiantes. Una es, por ejemplo, una actividad que se realizó el año pasado junto con Biblioteca Nacional, con doña Laura Rodríguez, que de paso le envío un saludo si nos está viendo, que se llamaba Biblioteca en Exilio. Biblioteca en Exilio era una actividad de recuperación de la memoria. ¿Y qué significa esto? Bueno, normalmente tendemos a pensar de que la historia es solamente la que está escrita en un libro, pero no necesariamente es la única historia que hay o es la única versión de las historias que hay. Y la historia de hechos importantes pueden estar en personas. Entonces, Biblioteca en Exilio trataba de hallar a exiliados en Costa Rica de América Central, de América del Sur, que por motivo de alguna ruptura en la institucionalidad de sus países, un golpe de Estado como fue el de Chile, como lo fue antes en Brasil, como luego lo fue en Argentina, pues significó una ruptura en la institucionalidad con diferentes consecuencias y que provocó una migración no solamente voluntaria, sino forzada hacia muchos países. Y que con esas personas que fueron exiliadas, también fueron exiliados libros. Libros que en algún momento fueron prohibidos. Por ejemplo, El Principito, parece mentiras, pero El Principito estuvo prohibido por la dictadura militar en Argentina porque se consideraba que era un libro muy imaginativo. No sé qué podrá significar eso, ¿verdad? Pero estuvo prohibido. Entonces resulta que estos libros eran escondidos para sacarlos del país. Gabriel García Márquez estuvo censurado por completo en Chile durante mucho tiempo. Ya fuera 100 años de soledad o algunos de sus libros tal vez un poco más conflictivos, como Las aventuras de Miguel Litín, ¿verdad? Y entonces todos estos libros salieron también con las personas, es decir, también se exiliaron. Entonces, Biblioteca en Exilio lo que pretendía era no solamente recuperar estos materiales, hallar estos materiales, sino también los testimonios sobre los hechos acontecidos durante más o menos 1960, 1980, por estas personas, y crear un conjunto de memorias. Y de esto salió una exhibición muy bonita en Biblioteca Nacional, donde logramos recuperar información junto con los estudiantes sobre, por ejemplo, Jorge Cafrune. Jorge Cafrune es un cantautor argentino, considerado tal vez uno de los grandes folcloristas argentinos de esta música, de la música de la Pampa, ¿verdad? En Argentina, y que pues no se ha comprobado, pero se dice que hay alguna relación de que fue asesinado en Argentina por la dictadura militar por cantar canciones que no debería cantar. Okay. Y bueno, pues Jorge Cafrune tiene toda una significancia muy importante en el mundo musical argentino y de América del Sur. Está, por ejemplo, también el caso de un muralista que ahorita no recuerdo el nombre, que es apellido Escames, creo que se vino para Costa Rica y que hizo y tiene unos murales. Julio Escames. Don Julio Escames, exactamente. Julio Escames. Pues resulta que don Julio Escames era considerado el mejor muralista chileno y se vino para acá. Y aquí nos dejó una serie de murales, pero preciosos, en Universidad Nacional, ¿verdad? Claro. Entonces, a través de estas cosas hay toda una serie de historias. Y bueno, ¿esto quién lo realizó? Bueno, lo realizamos estudiantes de bibliotecología, docentes, en este caso mi persona, junto con Biblioteca Nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Traigo esta experiencia muy bonita porque es parte de lo que también hacemos los bibliotecólogos. Este año queríamos hacer Biblioteca en Exilio, parte 2, ¿verdad? Sobre la memoria de 1948. Pero bueno, la pandemia nos lo impide porque estamos con clases virtuales y esta es una actividad que es altamente presencial. También realizamos actividades de liberación de libros
Y esto por primera vez lo íbamos a hacer fuera del campus universitario, lo íbamos a hacer en San José. También en este momento pues no lo hemos podido realizar, donde la liberación de libros, ¿qué significa? Pues empezamos a pedir donaciones de libros de poesía, de cuentos, de literatura general, ¿verdad? Y los empezamos a liberar, es decir, déjelos en cualquier parte, déjelos en un parque, déjelos en un sendero, y vamos a trabajar con con las personas de rutas natururbanas que están realizando proyectos muy interesantes para que las personas que pasen por allí se encuentren el libro, se lo lleven, lo lean, lo disfruten, claro, pero eso sí, que luego lo vuelvan a liberar. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la teoría o la idea de que el libro nace para ser leído. Okay. Y que un libro que está en un estante acumulando polvo, pues sí, no es un libro feliz, no cumple su misión. Entonces, cierto, por allí la liberación de libros lo que busca es enseñarle, bueno, en mi caso, a mis estudiantes, que este tipo de acciones se pueden realizar también en las bibliotecas. Y no solamente es hacer una promoción del libro y de autores, es involucrar a las personas, crear un sentimiento de ser solidario, de compartir. Si tenés un libro que realmente no es significativo, llevando polvo, pues ¿por qué no lo vamos a liberar? Y de paso me voy yo a ver si tal vez caso o me encuentro algún libro y hago este tipo de intercambio, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, es parte de lo que hacemos los bibliotecólogos, las bibliotecólogas, ¿verdad? Generar talleres para el manejo de tecnología, para personas adultas mayores, generar una serie de actividades, por ejemplo, los cuentacuentos, que son actividades que se desarrollan mucho a través de toda América Latina, y no solamente en español, sino en otros idiomas, ¿verdad? Promover talleres o espacios para que las personas no solamente lean, okay, sino que también que escriban. Bien. ¿Verdad? Que se animen a escribir, que se animen a publicar, porque la escritura muchas veces no es solamente una actividad comercial, sino que también es una actividad de liberación, de que yo tengo algo que entre pecho y espalda que quiero contar, y de repente escribir me puede funcionar. Claro. Claro. Entonces, el bibliotecólogo pasa por todo este ámbito, ¿verdad? Okay. Sin dejar de lado también el trabajo con empresas que requieran información. Rolando, ahora que estás hablando de esto último, te voy a hacer una consulta. ¿Qué relación hay entre el bibliotecólogo y la literatura? Esto porque hay casos muy especiales donde poetas bibliotecólogos, narradores bibliotecólogos, y bueno, Rolando Herrera, que es bibliotecólogo, también escribe cuentos y escribe, hasta donde he sabido, buenos cuentos. Muchas gracias. ¿Qué relación hay en esto? En realidad no es una relación directa. Vamos a ver. ¿O es un gen propio? Yo creo que es más un gen propio. Okay. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, es que usted es bibliotecólogo, entonces seguro pasa todo el tiempo leyendo porque no hace nada y tiene todo el tiempo de leerse toda la colección. No todos los bibliotecólogos somos, y digo somos, buenos lectores. Okay. Porque un buen lector debería estar al menos con un libro al mes. Okay. Para mí. Entonces no somos buenos lectores. Y no necesariamente nos leemos toda la colección, porque aunque seamos buenos lectores, no toda la colección nos va a interesar. Claro. Y no es obligación de un bibliotecólogo saberse de memoria la colección. Para eso existen sistemas de clasificación, existen sistemas de bases de datos, sistemas de Cardex, creamos catálogos para facilitar la recuperación de la información. Pero sí es cierto que con el tiempo, muy posiblemente el bibliotecólogo va desarrollando una preferencia por la lectura. Claro. ¿Verdad? Ahora, que algunos tal vez nos atrevemos a garabatear algunos
algunos trazos, a hacer algunas letras por allí, pues ya es una decisión más propia, ¿verdad? Que no necesariamente va de la relación de una con la otra. Pero sí también es cierto que tenemos una relación directa con la literatura porque los bibliotecólogos debemos de ser capaces de identificar qué es lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, si yo soy bibliotecólogo en Guadalupe o en Pérez Celedón o en Cartago, yo debería crear los espacios para encontrar cuáles son esos nuevos talentos de Guadalupe, de Pérez Celedón o de Cartago y crearle las oportunidades de que salgan adelante. ¿Por qué? Porque precisamente somos agentes de cultura. Okay. Y entonces de repente que una biblioteca organice la presentación de un libro, puede ser en apoyo a un escritor. Puede ser que la biblioteca en apoyo a un escritor le desarrolla su ficha catalográfica o lo asesora, ¿verdad? O puede ser que el escritor junto con la biblioteca desarrolle algún taller sobre escritura, precisamente ahora que hablábamos de que, bueno, creamos los espacios para que la gente, vamos a ver, no para que aprenda a escribir, porque muchas veces decimos mal eso, sino para que se anime a publicar, a escribir lo que quiere pensar, ¿verdad? Okay. Y entonces, bueno, qué bonito que un bibliotecólogo, una bibliotecóloga pueda generar estas alianzas con los escritores para realizar este tipo de actividades. Hay escritores que no solamente son muy buenos escritores, también son muy buenos docentes. Claro. Y hay docentes que son muy malos escritores y hay escritores que son muy malos docentes. De todo hay, ¿verdad? Porque sí, una cosa es escribir y otra cosa es explicar y enseñar, ¿verdad? Claro. Pero bueno, claro, hay de todo. Y entonces, también eso es una relación muy bonita, muy interesante que tenemos entre literatura y bibliotecólogos. Ahora en diciembre, aprovecho para meter la cuñita, la Escuela de Bibliotecología va a tener un encuentro de editoriales cartoneras. Ajá. ¿Verdad? Y va a ser un encuentro, bueno, va a ser virtual, va a ser muy, muy interesante, porque sí, el concepto de estas editoriales cartoneras, que es algo que nace mucho de la biblioteca popular y que nace mucho de eso, bueno, usted no tiene que hacer cómo hacer un libro, bueno, vamos a ver, aunque sea usando cajitas de cartón, cómo hacemos una publicación de un libro, ¿verdad? Porque a veces que conseguir los materiales, que las hojas, sí, bueno, y un montón de cosas más. El fenómeno de las editoriales cartoneras ha crecido mucho y vamos a tener este encuentro a nivel latinoamericano acá en Costa Rica. Y bueno, esto es una forma de promocionar el libro. Claro. Nosotros hemos dado talleres de cómo crear libros ahora en formato electrónico. En formato como el formato EPUB, para que la gente que quiera pueda hacer su publicación electrónica. Claro, claro. Sale más cómoda económicamente. ¿Por qué? Porque ya no tenés que pagar impresión de papel, ya no hay que pagar impresión de tapas, de cartón, que si es satinado, que si no es satinado, que la fotografía, es decir, la edición digital es un poco más económica. Y incluso, pues, alguien si quiere puede auto enviar su libro a las grandes tiendas o como a Amazon, ¿verdad? Bueno, es una opción. Claro. Entonces, digamos que también desarrollamos este tipo de cosas. Entonces, hay una relación no solamente de que si yo soy bibliotecólogo, que soy lector, sino que tenemos una serie más de puntos de congruencia, ¿verdad? De puntos de encuentro con la literatura. Qué bien, qué bien. Rolando, ha sido muy interesante, muy enriquecedor para los que sabemos muy poco de bibliotecología y sus funciones como el ICBN, la ficha catalográfica, la importancia que tiene que el escritor o la casa editorial lleve su libro a la biblioteca, haga el depósito, haga ese tipo de depósito. Rolando, muchas gracias por esta recepción que nos has dado. Muy interesante, muy noble de tu parte, Rolando. No, Faustino, más bien gracias a ustedes por la invitación.
es parte del gen del bibliotecólogo, ¿verdad? Somos profesionales de servicio y esto yo se lo digo a mis estudiantes. Es una de las profesiones que tiene un gen de servicio muy, muy arraigado, ¿verdad? Para nosotros, al fin de cuentas, la razón de ser son nuestros usuarios, nuestras usuarias. Nada gano yo con tener la mejor colección del mundo en mi biblioteca, con los mejores estantes, si esa colección no se mueve, si no es consultada. Nada gano yo con tener una biblioteca de 4 pisos, de 5 pisos, o la añoranza, digamos, de la antigua Biblioteca Nacional o de la nueva, si no es visitada, ¿verdad? Y en este sentido, estamos siempre para servirle, en este caso, al sector literario costarricense, ya sea desde apoyo en investigaciones. Hay muchos escritores que antes de escribir algo realizan una investigación sobre una novela y tal vez si es de corte policíaco empiezan a investigar ciertos hechos acontecidos, ¿verdad? Entonces, bueno, el bibliotecólogo puede asesorar en ese aspecto y también con todo este tipo de información. Y reitero, es muy, muy importante que se haga el depósito legal. ¿Por qué? Porque lamentablemente el libro que no está en Biblioteca Nacional es como que si no existiera. Okay. ¿Y qué pasa? Bueno, yo puedo hacer un tiraje propio de 500 ejemplares y de repente yo digo, puchica, mira así, de 500 ejemplares, tener que ir a dejar 3 por aquí, 3 por allá, o sea, tengo que sacar 10 ejemplares. Pero es que esos 10 ejemplares están asegurando que a la vuelta de 10 años, de 20 años, alguien va a encontrarse con mi libro posiblemente, o por lo menos queda constancia de que yo lo escribí. De otra manera, esos 500 ejemplares tal vez se vendieron, tal vez no se vendieron, tal vez los llevé a la librería los vendió todos, o la librería me los devolvió, me dice, mira, pues no se vendieron, no sé. Y entonces no queda constancia de que eso fue escrito. Como te digo, nosotros no entramos a valorar si el libro es bueno, bonito, malo, feo, es producción costarricense y como tal merece la pena de ser resguardada. Entonces, en ese sentido, pues estamos abiertos. Muchas gracias de parte de Revista Cultural Besania. Buenas noches, Rolando. Muy buenas noches y un placer. Un saludo a todas y todos. Chao.